complejo porque según los últimos datos revelados por la ACH, el 47% de los chilenos y chilenas se declara insatisfecho o indiferente con su trabajo. Y es que a veces nos cuesta mucho encontrar la forma de motivarnos, pero ¿qué pasaría si pudiéramos aprender una forma, una metodología para tomar conciencia de nuestros talentos, inspirarnos, ¿no? Y así poder dar nuestros primeros pasos hacia un cambio laboral fructífero? Oye, pero 47% es la mitad, digamos. La mitad de Chile. Es una brutalidad. Mira, tengo en mis manos un libro cuya tapa es de color amarillo potente. Patito. Claro, fuerte, con unas líneas blancas que te llevan a lo siguiente. Dice: conecta con tu pasión, un camino de autoconocimiento para construir con éxito tu futuro laboral. ¿De quién es? De Constanza Núñez. ¿Qué te tinca si conversamos con ella un rato, no? Sí, por supuesto. Además, ella es coach ontológica, es psicóloga y en este texto habla de las claves para construir un trabajo profesional exitoso. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Por qué crees que, partiendo por el porcentaje que mencionábamos recién, por qué la mitad de Chile, la mitad de la población siente que no está satisfecho con su trabajo? ¿Qué factores hay detrás de esta cifra? A mi juicio creo que tiene que ver con lo que nos enseñaron, con el deber ser de seguir como todos un mismo camino y no cuestionarnos un poco qué queremos hacer a nivel personal y laboral. Uh-huh. Y efectivamente a conectar con esta pasión y propósito que nos hace felices en nuestro trabajo. Entonces, como no sabemos, no nos cuestionamos y empezamos a la rueda del hámster, a seguir todo lo que hacen todos los demás, pero al final llega un momento en la vida, en alguna parte del camino, que nos empezamos a decir es lo que queremos, no nos sentimos satisfechos, y ahí empieza el cuestionamiento y a empezar a buscar cosas o coaching o libros que nos ayuden a salir de ese piloto automático. Oye, Constanza, mira, tú en el libro nos invitas desde un principio a reconocer que esta cuestión tiene un apellido más o menos claro, al principio digo, que son las deudas y otras cosas más, y además nos invitas empatizando también de que de alguna manera a ti te pasó lo mismo. Cuéntanos un poco eso, ¿cuál es esa historia? ¿Cuál es ese inicio? Claro, porque al mismo tiempo nos dices que... Claro, y también nos dices que de alguna forma, al margen de la desmotivación, tenías una pega que no era mala, juntabas unas lucas suficientes para tener una vida que quizás la mayoría desearía. ¿Qué pasó? Sí, esto todo parte del 2017, en donde en mi propia crisis existencial y laboral, lo empecé a pasar muy mal en mi trabajo y estaba desmotivada, sentía que no estaba aportando lo suficiente, pero postulaba trabajo y no quedaba, por más que trataba de hacer un cambio no lo lograba. Internamente en la organización tampoco se daban las posibilidades de seguir creciendo y lo empecé a pasar muy mal, y ahí empecé como una búsqueda yo interna de buscar ayuda, de conocerme, de buscar terapia, distintos tipos de terapia, y ahí como que descubrí que lo que yo quería hacer era poner al servicio mis conocimientos en recursos humanos y ayudar a otros también a salir de este piloto automático que era lo que la mayoría les pasa a ese 47% de personas. Oye, Constanza... Porque el programa Conecta con tu pasión, uh-huh. Y ahora como que plasmé todo ese conocimiento en los 5 años en el programa en un libro para ojalá ayudar a más personas, y esas personas que no pueden acceder al programa poder comenzar a cuestionarse y a conectar con ese propósito mayor que todos tenemos. Buenísimo, o sea, tú ya llevas 5 años trabajando en la práctica con las personas y todo esto lo llevaste a un libro. Tú hablabas del piloto automático. Mucha gente, por lo mismo, por ese piloto automático, no logramos detectar qué es lo que no está funcionando. Si hay algunos que nos están escuchando y no se sienten, por ejemplo, muy cómodos en su trabajo, o hay algo que no está funcionando bien, ¿cuáles son esas primeras preguntas que debiéramos plantearnos como para empezar a detectar eso? Primero, lo importante, como tú dices, como entender que estamos en ese piloto automático, porque la mayoría de la gente no se da cuenta que está en ese piloto automático. Empezamos a normalizar que lo pasemos mal o estar estresados en nuestro trabajo, porque vemos que todos estamos en la misma, de cierta forma. Entonces, darnos cuenta que estamos en una situación que no nos gusta y empezar a hacernos preguntas, como preguntas a veces súper básicas que parecieran, pero son difíciles, así como quién soy, qué quiero, cómo me veo de aquí a 5 años, para qué soy bueno, qué cosas disfruto haciendo, qué cosas haría si el tiempo ni el dinero fuesen un problema. Como empezar a reflexionar efectivamente y a conectar con lo que yo quiero, independiente de los miedos, porque surgen los miedos del que dirán o cómo voy a hacerlo para cambiarme de área o emprender.
primero conectar con el que quiero, con mi propósito, y después ver cuál es el plan de acción y trabajando estos míos en paralelo. El libro tiene, para quienes no nos están viendo, pero yo les cuento, el libro tiene ejercicios, tiene pasos, tiene formas de completarlo, o sea, uno tiene que agarrar un lápiz aquí si uno quiere, ¿no? Me gusta eso, bien práctico. Es didáctico. Claro. Cuéntanos un poquito de eso también, de conecta con tu pasión en el fondo, porque evidentemente en esta entrevista no vamos a poder recorrerlo entero, los invitamos a obtenerlo porque está muy bueno, pero cuéntanos justamente cuál es la búsqueda con el libro. Sí, justamente quisimos plasmar con la editora como no solo la reflexión, sino que llevar a la práctica, porque efectivamente a veces uno lee un libro y súper buenas las ideas, pero lo que nos cuesta es ir a la acción y empezar a hacer estos pequeños cambios. Entonces, en cada capítulo hay ejercicios para empezar a completar y a reflexionar acerca de estos temas y salir de nuestra zona de confort y desafiarnos a conectar con nuestra pasión y tener el trabajo que soñamos. Así que es un libro para rayar, que es súper importante porque hay gente que no le gusta rayar los libros. La idea es que lo rayen, que sea como, ojalá como su diario, en donde puedan ir plasmando todas las cosas que vayan conectando para avanzar en este camino que yo creo que es para toda la vida el camino del autoconocimiento. Perfecto. Y bueno, en el fondo, ¿qué ocurre cuando te gusta lo que haces, por ejemplo? Pero tu contexto laboral no permite que te suban el sueldo, etcétera. ¿Cómo se trabaja eso también? Cuando te gusta tu trabajo y no... Y sientes que no te están pagando lo que corresponde, por ejemplo. O las oportunidades. O no se dan las oportunidades porque no hay cupo, está muy apretada la situación. Yo siempre con mis coaches, los que les recomiendo a todas las personas, primero agotar las alternativas internamente. Muchas veces nos cuesta tener esas conversaciones quizás con la jefatura, decir esto es lo que quiero ganar X, o qué tengo que hacer para llegar al cargo que yo deseo de aquí a 2 años, a 1 año, y tener estas conversaciones primero con la organización, porque yo trabajando en recursos humanos me pasaba que había gente que renunciaba sin haber dicho, sin haber preguntado, sin haber dicho, oye, sabes que no siento que me estoy desarrollando, y empezaba a buscar pega, pero nunca le dio la posibilidad a la organización de darle esa oportunidad. Eso pasa harto, ¿no? Siempre tener esa conversación. Claro, no siempre transparentamos a los jefes y de repente empezamos a mirar para el lado nomás. Porque nos da miedo, nos da miedo enfrentar esta situación. Entonces efectivamente es incómodo, pero siempre yo les digo que agoten las posibilidades dentro de la organización, y ahí también, como en los procesos de coaching que yo llevo, ayudo mucho a negociar renta, a negociar como posibilidades de crecimiento, y si no está la posibilidad, efectivamente ahí empezar a ver opciones afuera. Y ahí buscar tu red de contacto, mostrarte en LinkedIn, ver cómo llegar a estas posiciones, o si es emprender, cómo empezar con tu prototipo de negocio para comenzar este camino. Importantísimo, Francesco, tienes que abrirte un LinkedIn para estar ahí en el mundillo. Sí, no tengo, o sea, está, pero... Me puso una cara de que parece antiguo. Que no sabía esto de la red social. ¿Sabes qué? Bueno, yo me imagino que todos nos ha pasado un poco. Yo viví un momento en una etapa hace un par de años bien difícil, porque me pasaba un poco lo mismo. No me podía quejar por la pega, era buena, estaba en un lugar, comillas, que estudiando siempre quise estar, pero faltaban oportunidades o se las daban a otros, la típica historia. Y en cierto minuto tomé esa gran decisión de decir, ¿saben qué más? Si no hay oportunidades acá adentro, me voy. No tenía para dónde irme, pero dije que me voy. Y bueno, tuve la suerte que las oportunidades llegaron antes de tener que partir, digamos, pero efectivamente me acuerdo muy bien esa conversación, mirando a los ojos a ese jefe, y diciéndole de una buena vez por todas, ya, basta. Como que creciste después de esa conversación. Porque costaba, porque uno obviamente lo hace, porque también están las personas que lo hacen desde la rabia, desde la impotencia, la frustración. No, aquí yo había buscado esa suerte de oportunidades, no llegaban. Pero sí hay un momento en que hay que saber decir basta, y eso... ¿Cómo poner límites un poco? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, Constanza, crees tú que nos conviene alcanzar ese momento? ¿Tiene que ver con la autoestima laboral, de la que hablas también en el libro? Sí. Justamente me conecto mucho con eso, como cuando uno sabe muy bien cuál es tu valor profesional, es mucho más fácil tener estas conversaciones de poner límites o decir, sabes que yo merezco ganar esto, o yo propongo llegar a este cargo y porque yo tengo este aporte dentro de la organización y también afuera, así como yo voy a buscar un trabajo X sabiendo cuál es mi valor. Y por eso es tan importante en el proceso mismo del coaching o del libro, como conectar con tus logros, conectar con tu historia profesional, que es única, que eso finalmente es lo que te hace un profesional diferente al de al lado. Entonces es importante conectar con tu autoestima profesional, quién eres, para qué eres bueno,
qué es lo que te hace único, cuál ha sido tu sello profesional en los distintos trabajos, y al final eso va a impactar en tu trabajo futuro. Oye, importante también herramienta para quienes estén buscando una carrera, para los que acaban de dar la PAES y vieron ya los resultados y están en el tema de inicio del proceso de admisión a las universidades. También puede ser una súper buena herramienta este libro. Constanza, ¿dónde podemos encontrar